inusual, ¿ya? Vinieron 5 preguntas de epistemología. ¿Ok? Eso es un caso excepcional. No es frecuente que vengan tantas preguntas. Eso se debe a el profesor que fue contratado para hacer el examen, para elaborar las preguntas de filosofía. El profesor que hizo el examen, este último examen, es un profesor que dicta clases en la escuela profesional de filosofía y es un profesor que dicta cursos de epistemología. Es un profesor que dicta cursos de historia de la ciencia, epistemología y filosofía analítica. Debido a que esos son sus temas, ¿no? Los temas de curso que él enseña, los temas que él conoce y domina, es por eso que en el examen él consideró, ¿no? Decidió elaborar más preguntas sobre epistemología. Puede ser que en el próximo examen no tengamos tantas preguntas de epistemología, que las preguntas se reduzcan a 2 o a 3, pero siempre van a venir preguntas de epistemología, ¿ok? Porque también van a haber preguntas de ética, filosofía política, o de repente antropología filosófica, y por supuesto estética y lógica, que son los temas fijos en el examen de admisión. Muy bien. Entonces, ahora, hoy vamos a básicamente exponer los conceptos relativos a las funciones de la ciencia, clasificación de la ciencia, método científico, diferencia entre técnica y tecnología, ¿ya? Y la diferencia entre una ley científica y una teoría científica. Muy bien, la epistemología es la palabra, una palabra compuesta de dos voces griegas, episteme y logos. Teoría es ciencia, episteme es ciencia, logos es teoría de la ciencia. Esta es una disciplina de la filosofía, es una rama de la filosofía que surge en la época contemporánea, ¿ya? Surge en la época contemporánea. Podemos ubicar la Carta de Ciudadanía, podemos situar el origen de la epistemología en Alemania con la creación del Círculo de Viena y con los debates que tuvieron los miembros del círculo con Popper. Estamos hablando de 1920, 30, 40 en Alemania, en Europa. Se podría decir que la epistemología aparece en ese contexto, en ese escenario, con estos epistemólogos, ¿okay? Alemanes, ¿ya? En torno al Círculo de Viena y los debates con Popper. ¿Ok? Ahora, no confundan la nociología con la epistemología. La nociología es la teoría del conocimiento, es el estudio del conocimiento en general. En cambio, la epistemología es el estudio del conocimiento en particular. ¿Ok? En particular. Ahora, lo que ha ocurrido es esto. La nociología se remonta a la época moderna. La teoría del conocimiento tuvo mayor fuerza y mayor predominio en la época moderna, el siglo XVII, XVIII. Se escribieron muchos libros sobre teoría del conocimiento o nociología. Pero con el pasar del tiempo, lo que ha ocurrido es que la epistemología ha desplazado a la nociología. Hoy en día ya no se enseñan cursos de nociología en la universidad. Prácticamente los cursos de nociología o teoría del conocimiento han desaparecido. En su lugar, se dictan cursos de teoría de la ciencia. ¿Entienden? Entonces, ahora la epistemología o la teoría de la ciencia o la filosofía de la ciencia se ha apropiado de algunos de los temas que eran estudiados por la nociología. ¿Entiendes? Por ejemplo, las teorías de la verdad. Las teorías de la verdad que antes se enseñaba como parte de la nociología, ahora son estudiadas como parte de la epistemología. O sea, son los epistemólogos quienes están preocupados e interesados en establecer o formular criterios y teorías de la verdad. Entonces,
Los epistemólogos han desplazado a la nociología como disciplina. En la época, estamos hablando de época actual o contemporánea. ¿Ok? Muy bien. ¿Y qué es lo que estudia la epistemología? Estudia todo lo relativo a la ciencia, todo lo concerniente al conocimiento científico. Principalmente, los epistemólogos están preocupados por establecer criterios de demarcación entre ciencia y pseudociencia. Es una principal preocupación de la epistemología que surge en Alemania en las primeras décadas del siglo XX. O sea, uno de los problemas principales que van a abordar tiene que ver con la demarcación de la ciencia y la pseudociencia. Establecer parámetros, criterios para diferenciar lo científico de lo no científico. ¿Cómo diferenciamos conocimiento científico de creencias pseudocientíficas? ¿Cómo las diferenciamos? ¿Cuál es la diferencia entre ciencia y metafísica? Entonces, ese va a ser uno de los problemas, ¿ya? Que van a preocupar a los epistemólogos. También el problema del método científico. Al epistemólogo también le preocupa la metodología de la ciencia, el método científico o la lógica de investigación científica, es decir, cómo procede el científico en sus investigaciones, cuáles son esas pautas, esas reglas, esos procedimientos para poder obtener resultados favorables en la ciencia y para que la ciencia progrese. También son temas preocupantes dentro de la epistemología, temas importantes, al igual que la búsqueda de la objetividad del conocimiento científico. También es un problema un tema de estudio, un problema dentro de la epistemología, la objetividad del conocimiento científico. Entre otros que tienen que ver con la historia de la ciencia, con el progreso, si la ciencia progresa o no progresa y de qué manera progresa, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Características de la ciencia. Bueno, aquí está de manera esquemática, antes de ingresar a las características, ¿ya? La diferencia entre ciencia antigua y ciencia moderna, que la próxima semana vamos a ampliar, vamos a desarrollar, ¿ok? Se podría decir, en términos generales, que la ciencia antigua se caracteriza por ser cualitativa, especulativa, teórica, y la ciencia moderna se caracteriza por ser experimental. Los científicos modernos van a hacer observaciones rigurosas, van a hacer experimentos, van a crear laboratorios, algo que todavía no ocurre en la ciencia antigua. La ciencia antigua es especulativa, teórica, metafísica, sobre todo en el caso de Aristóteles, a pesar de que Aristóteles fue el padre de varias ciencias. Tenía muchas limitaciones, ¿ya? Vinculados a su filosofía metafísica, su concepción metafísica del mundo. ¿Okay? Entonces, es importante el uso de instrumentos en la época moderna, ¿no? El telescopio que va a usar Galileo, importante el uso del telescopio, ¿ya? Para realizar las observaciones rigurosas, también el microscopio, entre otros aparatos que se van a utilizar. ¿Ok? Muy bien. Ahora, características del conocimiento científico. ¿Cuáles son esas características? ¿Ok? En primer lugar, la objetividad. El conocimiento científico es objetivo, la objetividad. ¿Ok? Objetividad. ¿Ya? Es objetivo o la objetividad. ¿Qué significa eso? Significa que el científico es fiel a los hechos de la realidad. Es decir, que sus conocimientos, sus descripciones son fieles a la realidad. El científico describe los fenómenos de la realidad sin alterarlos, sin modificarlos, tal y como se presentan, tal y como son. Entonces el científico se limita a describirlos, ¿ya? A señalar sus características, sus propiedades, etc. Entonces la objetividad tiene que ver con eso. El científico no tiene por qué alterar, modificar sus resultados. Él muestra las evidencias obtenidas, los resultados de la investigación, sin la intromisión de sus creencias o de sus ideologías o de algún interés.
Entonces tiene que mostrar las cosas como son, sin alterarlas, sin modificarlas. A eso se llama objetividad, es decir, presentar al objeto como es el objeto, no como yo creo que es el objeto, sino como es realmente, sin alterarlo, sin modificarlo. ¿Ok? Otra característica es metódica, que la ciencia, en tanto conocimiento, es metódico. O sea, ¿qué quiere decir? Que para investigar se requiere de un método. No hay ciencia, no se produce ciencia sin método. No se puede hacer ciencia si nos basamos, si no utilizamos un método. El método es el camino que el científico recorre o debe recorrer en sus investigaciones. Sin método no hay ciencia. La filosofía también es metódica. Los filósofos también emplean métodos, crean y emplean sus propios métodos. ¿Ok? Entonces, los métodos son indispensables en la investigación científica, así como también en la investigación filosófica. ¿Ok? Metódica. Racional. Racional, ¿qué quiere decir o qué significa racional? ¿Ya? Quiere decir que el científico usa la razón, ¿ya? Usa la razón para poder brindar explicaciones. Para brindar explicaciones, usa la razón para argumentar, ¿ya? Para argumentar, para justificar, ¿ok? Sus proposiciones, ¿ya? Entonces, es importante el uso de la razón para el análisis racional, para la argumentación, para la defensa de sus resultados, de sus investigaciones. La filosofía también es racional porque el filósofo tiene que argumentar o justificar, ¿no? Sus ideas, sus teorías. Fundamentado, ¿ya? En el ámbito de la ciencia, la fundamentación tiene que ver con las pruebas, pruebas que pueden estar ligadas, ¿no? Relacionadas con un laboratorio, ¿no? Pruebas de laboratorio, o pueden ser demostraciones lógico-deductivas, ¿ya? Demostraciones matemáticas, pero tiene que haber una fundamentación, ¿ok? En filosofía también hay una fundamentación, pero las pruebas en filosofía no son pruebas de laboratorio. Las pruebas en filosofía son argumentos, básicamente, ¿ya? Es decir, lo que se tenga que probar se prueba con argumentos, no con pruebas de laboratorio, ¿ok? Regional, ¿qué significa regional? Regional se refiere a que se estudia una parte de la realidad, una parte de la realidad, un área de la realidad, ¿no? Que la ciencia tiene su objeto de estudio definido y que estudia una parte de la realidad, ¿ok? Una parte de la realidad. Se dice también que es selectiva, se dice selectiva o regional. A diferencia de la filosofía tiene como característica el ser totalizadora o universal, ¿ok? Que aborda problemas de máxima generalidad, ¿ok? Y que su estudio es justamente totalizador o amplio. Falible, ¿qué significa? Bueno, que en el ámbito científico, pues se van a presentar eh, errores, limitaciones, y esos errores deben corregirse, ¿ok? Deben corregirse. Entonces, ¿los científicos se pueden equivocar? Por supuesto que sí, se pueden equivocar, ¿ok? Se pueden equivocar. Por ejemplo, Aristóteles, inspirado por los pitagóricos, Aristóteles creyó y afirmó que los cuerpos celestes eran esferas, eran esféricos, que la forma geométrica perfecta es la esfera y que todos los cuerpos celestes eran esféricos. Todos los cuerpos celestes, sin excepción, eran esféricos. ¿Ok? Y que esta era una forma perfecta.
forma que tienen los cuerpos celestes es una forma perfecta. No hay imperfecciones en estas esferas, en estos cuerpos celestes, y que sus movimientos son circulares. ¿Ok? Aristóteles dijo eso, planteó eso, y también obviamente que la Tierra pues era el centro del universo. Pero eso va a ser corregido después, o va a ser refutado por Copérnico y Galileo. ¿Ok? Entonces la ciencia avanza, progresa a partir también de errores, de ensayo y de errores que puedan ocurrir en cuanto a los planteamientos. Se van corrigiendo, aparecen pruebas contundentes que nos conducen a abandonar teorías que habíamos defendido durante siglos, pero que son erróneas. Entonces, es perfectible la ciencia, es falible y también es perfectible. Perfectible quiere decir que corrige esos errores. Refuta, corrige, avanza, mejora sus explicaciones. Entonces, tiene que ver con eso. La ciencia no es perfecta, es perfectible. Busca la perfección, pero nunca la va a encontrar. Sistemático quiere decir que el conocimiento, pues, es ordenado, ¿no? Orden, coherencia, tiene que ver con eso. ¿Ya? El carácter sistemático se refiere al orden y la coherencia de los conocimientos, ¿ya? De los conocimientos y de las teorías de los científicos. Bien, estas son las características del conocimiento científico. Hasta ahí, ¿alguna consulta, alguna duda por el chat o por el audio? Todo bien, profesor. Ok. A ver, la clasificación en la ciencia, bueno, a lo largo de la historia se han planteado diferentes clasificaciones, ¿ok? Diferentes clasificaciones de la ciencia. Las clasificaciones, todas las clasificaciones, están basadas en criterios, ¿ok? Entonces, cada filósofo o de repente científico plantea criterios para establecer su clasificación de la ciencia. No hay clasificación de la ciencia sin criterios. Necesitas criterios en los que tienes que apoyarte para poder clasificar la ciencia. Entonces, Aristóteles, en la antigüedad, en la antigua Grecia, él planteó una clasificación de las ciencias, ¿ok? Esta clasificación aristotélica, ¿ya? Partía de la premisa que las ciencias teóricas son superiores a las ciencias prácticas y a las ciencias aplicadas, para Aristóteles. O sea, en la antigua Grecia, las ciencias más reputadas, las ciencias más prestigiosas, las ciencias superiores, eran las ciencias teóricas. Y las ciencias aplicadas o prácticas o productivas eran las menos prestigiosas. ¿Ok? Entonces, en la jerarquía que establece Aristóteles, las ciencias teóricas aparecen primero, en primer lugar. ¿Ok? Hoy en día, nuestra percepción acerca de las ciencias y de su prestigio o rentabilidad es al revés. Hoy en día, las ciencias más rentables y más prestigiosas son las ciencias aplicadas, las ciencias productivas, no son las ciencias teóricas. ¿Ok? Entonces, en Aristóteles encontramos esta clasificación de las ciencias en tres tipos de ciencias: las ciencias teóricas, las ciencias prácticas y las ciencias productivas. Esta era la clasificación aristotélica de las ciencias, en tres tipos de ciencias, nada más.
teóricas, prácticas y productivas. ¿Ok? Entonces, Aristóteles planteó esa clasificación. Ahora, después de siglos, un filósofo francés, padre de la sociología, uno de los padres de la sociología, él va a plantear su clasificación de la ciencia. Y esa clasificación de las ciencias me estoy refiriendo al positivismo de Augusto Comte. Él clasifica las ciencias a partir de criterios como simplicidad, de lo más simple a lo más complejo, y de lo particular a lo general o de lo general a lo particular. Entonces, ¿cuáles eran esos criterios para Comte? Comte estableció criterios históricos. En su clasificación, las primeras ciencias eran aquellas que aparecieron en la historia, ¿no? Entonces, se basa en un criterio histórico, por eso la primera ciencia fue la matemática, como la más antigua, y fueron apareciendo gradualmente otras ciencias. Entonces, ese era un criterio importante para Comte. Por eso para Comte la sociología era una ciencia particular y era una ciencia compleja. ¿Ok? Entonces, la matemática era una ciencia, una de las ciencias más antiguas, ¿ok? Más antiguas en comparación con la sociología, que era una ciencia novedosa. Y además la sociología era una ciencia muy particular, ¿ok? Ahora, esta clasificación eh, estudiamos en epistemología, es la clasificación de Mario Bunge. La clasificación de Mario Bunge. Mario Bunge fue un epistemólogo argentino. Ya murió, ok, hace poco murió Bunge, Mario Bunge. Fue un epistemólogo prestigioso en toda América Latina. Bien, ¿cómo clasifica Bunge las ciencias? Bunge las clasifica de otra manera. Él tiene otros criterios. Por un lado, el objeto de estudio. ¿Ok? Entonces, el objeto de estudio es un criterio para su clasificación y el otro es la función que cumple la ciencia. Entonces, por su objeto de estudio tenemos las ciencias fácticas y las ciencias formales. ¿Ok? Tenemos las ciencias fácticas como aquellas que estudian objetos. Los objetos de estudio son los hechos, son objetos observables, medibles, cuantificables. Y las ciencias formales, sus objetos de estudio son abstractos, son ideales, abstractos, ideales, imaginarios. Los números, por ejemplo, en la matemática, o los razonamientos, las inferencias en lógica. ¿Ok? Esas son las ciencias formales. En las ciencias fácticas se encuentran las ciencias naturales y las ciencias sociales. ¿Ok? Esas son las ciencias fácticas. Ahora, por otro lado, tenemos la función. La función, por su función, se dividen en ciencias teóricas
y las ciencias aplicadas. ¿Ok? Las ciencias puras son aquellas que describen, pueden describir, pueden explicar y hasta predecir acontecimientos, fenómenos. ¿Ok? Las ciencias puras son puras o teóricas porque no transforman la realidad. Básicamente no modifican la realidad de manera directa. ¿Ok? Dentro de las ciencias puras tenemos la matemática, la historia, la sociología y las ciencias aplicadas. Dentro de las ciencias aplicadas, la medicina, por ejemplo, las carreras de ingeniería o ciencias aplicadas. ¿Ok? Entonces, esta clasificación es la clasificación de Bunge, de Mario Bunge. Entonces, esta clasificación se encuentra en un librito de Mario Bunge, que es un librito de bolsillo, pequeño librito que está en internet, que circula por ahí, y que es un libro que probablemente leas en la universidad cuando seas cachimbo. Su libro se titula La ciencia, su método y su filosofía. ¿Ok? Entonces, a veces los cachimbos leen estos libros para sus cursos. Cursos de introducción a la ciencia, metodología de la investigación o técnicas de estudio, que son cursos que se llevan en estudios generales o en pregrado. ¿Ya? Entonces, esta clasificación es bungeana, una clasificación bungeana de la... Muy bien. Ahí está. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe, todo claro. Todo claro, profesor. Ok, muy bien. Aquí están las funciones de la ciencia. San Marcos hizo pregunta sobre las funciones de la ciencia. Vino una pregunta sobre las funciones de la ciencia en la que nos dieron como dato, en una pregunta de ECO, dieron como dato, bueno, eran dos datos. ¿Ya? El primer dato decía que hubo un calentamiento, estamos viviendo un calentamiento global, el fenómeno del calentamiento global. Ese era un dato. ¿Ya? Entonces el texto hablaba del calentamiento global y el texto relacionaba esto con el incremento del nivel del mar. ¿Ok? Pues básicamente eran dos datos. Uno, el calentamiento global, y el otro era sobre el incremento del nivel del mar. Nada más. Entonces, la pregunta era sobre la relación entre ambos y qué función de la ciencia se estaría cumpliendo. ¿Cuál sería entonces la respuesta? Si establecemos la relación entre el calentamiento global y el incremento del nivel del mar, la respuesta ¿cuál sería? ¿Qué característica de las funciones de la ciencia? Descripción, explicación, predicción. Explicación. Muy bien, correcto. Explicación. ¿Ok? ¿Por qué, profesor? Porque en la explicación
el científico lo que hace es establecer relaciones causales o relaciones de causa y efecto. La descripción, como bien lo señala ahí, lo que hace es registrar, enumerar, catalogar las propiedades, las características de un fenómeno. ¿Ok? La explicación busca estudiar las causas. La descripción puede ser una descripción directa o indirecta. Por ejemplo, en la imagen, Newton está a su lado, hay un telescopio. Entonces, cuando el científico emplea telescopios o microscopios, su descripción es indirecta. ¿Ok? Entonces, se dice que es indirecta cuando se usan este tipo de herramientas, aparatos, de dispositivos. Cuando solo se usa el ojo o la vista para observar, pues, algún fenómeno de la realidad, sería distinto, ¿ok? Entonces eso se llama directa. Entonces hay dos tipos de descripción, directa o indirecta. ¿Ya? Ahora, en la descripción, los científicos buscan la objetividad. Cuando describen un fenómeno, buscan ser lo más objetivo posibles. Muy bien. La predicción consiste en deducir fenómenos que van a ocurrir en el futuro, que van a pasar más adelante. Toda predicción se hace en base a leyes, en base a teorías. ¿Ok? Entonces, Newton pudo saber la forma de la Tierra a partir de su ley de la gravitación universal. ¿Ok? Es decir, que la Tierra tiene una forma achatada en los polos y ensanchada en el ecuador, ¿no? Esa forma geoide que tiene la Tierra. Y la aplicación es básicamente el uso de la ciencia o del conocimiento científico para... Muy bien. Ahora, la aplicación entonces sería eso, ¿no? Según el uso de la ciencia para la creación y desarrollo de tecnología, ¿ya? De tecnología. Muy bien, ahora vamos con el método científico. ¿Qué cosa es un método? Un conjunto de pasos de procedimientos indispensables en la investigación científica. Hay ciencia sin método. Sin embargo, el epistemólogo Feyerabend criticó el método científico. Muy bien. Ahora viene la cuestión acerca de cuáles son las etapas del método científico. Y aquí, bueno, hay una discusión al respecto, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos señalan que el primer paso del método científico es la observación, mientras que otros afirman que es el problema. ¿Ok? Entonces, para el curso de filosofía en el examen de admisión, si viene una pregunta sobre las etapas del método científico, la primera etapa, la respuesta es el problema.
Pero si fuera el curso de psicología o de biología, ahí es distinto. Ahí todo parece indicar que es la observación. Entonces, este conflicto entre si es el problema o la observación, el primer paso se remonta a Alemania, ¿ya? En los años 30, los años 40, ¿ok? Em, los empiristas lógicos del Círculo de Viena van a defender la observación. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Los empiristas lógicos defendieron la observación como el primer paso porque para ellos, que son empiristas, el conocimiento se origina con la experiencia, pues. El conocimiento se origina lógicamente, con la observación, con la experiencia. Y eso es lo que sostenían los empiristas lógicos. Por otro lado, Popper, que fue invitado a una conferencia a debatir sobre el método científico, Popper afirmaba que el primer paso es el problema. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en esa conferencia, Popper refuta de manera elegante, de manera inteligente, a los que sostenían que la observación era el primer paso del método científico. Lo que es lo que dice Popper. Popper dice lo siguiente, ¿no? Dice, ustedes que son observacionistas, que creen que el primer paso es la observación, el método científico, quiero que en este momento hagan algo. Quiero que observen. Quiero que todos ustedes observen. Miren, observen. Entonces, de pronto la gente que estaba en el auditorio se quedó sorprendido, porque se comenzaron a mirar a las caras y, bueno, no sabían a dónde mirar u observar, porque Popper dijo solo observen. Vamos, observen. Y entonces de pronto alguien dijo, pero doctor Popper, ¿qué vamos a mirar? ¿Qué vamos a observar? Y entonces Popper dijo, usted acaba de confirmar con sus preguntas, me ha hecho dos preguntas, sus preguntas son una confirmación de que el primer paso del método científico es el problema. El primer paso es el problema. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque las preguntas que está formulando ese señor en el auditorio son problemas. Entonces, cuando Popper dice observen, nadie observa por observar. Para observar hay que guiar la observación hacia algo. Y eso lo hace justamente, se hace a través de problemas, pues. Los problemas guían la observación, la investigación científica. ¿Ok? Entonces, por eso es que primero es el problema y luego vienen otras etapas. Entonces, ¿qué cosa es un problema? Vendrían a ser preguntas, interrogantes. Los problemas, ¿ya? Son preguntas, son interrogantes. ¿Ok? Ahora, entonces, los problemas vendrían a ser eso, conjunto de preguntas, interrogantes que surgen de la mente del científico. Y la mente del científico no es, pues, una tabula rasa. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, el problema. ¿Ya? Problemas como pregunta, dice, ¿cómo se origina el cáncer al colon, por ejemplo? Y luego del problema viene la hipótesis. La hipótesis. ¿Ok? Entonces, la hipótesis, ¿qué vendría a ser? La hipótesis vendría a ser una respuesta al problema. O sea, una respuesta tentativa. Una respuesta tentativa, una explicación provisional. Eso es una hipótesis. Una hipótesis es una conjetura. Son conjeturas audaces. ¿Ok? Entonces, las hipótesis vendrían a ser conjeturas audaces, explicaciones provisionales, respuestas tentativas frente a un problema, vendrían a ser las hipótesis.
vendrían a ser conjeturas, suposiciones. Y estas, a su vez, son provisionales porque tienen que verificarse, tienen que contrastarse. ¿Ok? Entonces, las hipótesis tienen un carácter provisional porque estas tienen que someterse a una verificación o a una contrastación. ¿Ya? Y en tercer lugar vendría a ser la contrastación. Ahí tenemos la contrastación. Entonces, la contrastación, ¿en qué consiste? En confrontar. ¿Confrontar qué? Confrontar la hipótesis que has formulado. ¿Con qué? Con los hechos de la realidad, con la evidencia empírica, con los resultados de una investigación, sobre todo las observaciones, la evidencia empírica, con la realidad. Hay que confrontar la hipótesis con la realidad. ¿Ok? Confrontarlo con la realidad. Entonces, en la contrastación, para poder confrontar la hipótesis con la realidad, el científico lo que hace es pruebas, ¿ya? Lleva a cabo experimentación, hace experimentos. El científico lleva a cabo la observación, observaciones rigurosas. Entonces, eso es parte de la contrastación, ¿ya? La observación rigurosa, la experimentación, incluso hasta la utilización de estadísticas, de cuadros estadísticos o de datos estadísticos en la contrastación. ¿Ok? Es muy importante, ¿ya? En la contrastación. Se tiene que contrastar, se tiene que verificar, corroborar si lo que se está planteando como hipótesis es correcto o no, se ajusta o no a la realidad. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere. Por ejemplo, si hablamos del cáncer al colon, ¿ya? Y planteamos la hipótesis, ¿no? Frente a la pregunta, ¿cuál es la causa del cáncer al colon? ¿Ya? O nos preguntamos, ¿cuál es la causa del autismo en los niños? ¿Ya? ¿Cuál es la causa del autismo en los niños o la causa del cáncer al colon? ¿Qué vamos a plantear como hipótesis? Pues tendríamos que pensar cuál podría ser una explicación tentativa o provisional acerca de estos problemas. Podríamos decir que el cáncer al colon se origina a partir del excesivo consumo de gaseosas, comida chatarra, grasas saturadas. Podríamos plantear como hipótesis que la causa del autismo es hereditario o de repente tiene que ver con el factor asociado a la pandemia, de repente en ese contexto, o de repente es un problema psiquiátrico, básicamente psicológico, que no tiene ninguna otra causa, sea social o cultural, ¿no? O puede ser genético. Entonces, lo que se tenía que hacer es contrastar. Se tiene que verificar si es cierto lo que estamos planteando como hipótesis. Es decir, si es la causa del cáncer al colon tiene que ver, es ocasionado por el excesivo consumo de comida chatarra. Tendríamos que realizar experimentos con un grupo de personas y esas personas tendrían que consumir ese tipo de alimentos para ver que después de unos años estas personas desarrollen cáncer, para probar si es esto cierto o no. Entonces, es importante pasar por esta etapa de la contrastación o verificación. Y finalmente, análisis de datos. Aquí en esta etapa se estudian los resultados obtenidos de la investigación. ¿Ok? Los resultados.
Se estudian los resultados, se hace un examen riguroso de los resultados obtenidos a partir de la contrastación de la hipótesis. ¿Ok? Entonces, los resultados deben satisfacer la necesidad o la inquietud del científico. O sea, los resultados deben ser favorables, deben ser exitosos. El científico tiene expectativas sobre sus resultados. Espera que sus resultados confirmen la hipótesis. Pero, ¿qué pasa si los resultados no lo confirman, si los resultados son extraños o dudosos? Entonces, en ese caso, lo que se tendría que hacer es volver a contrastar. La contrastación tiene que realizarse por segunda vez. ¿Ok? Entonces, el análisis de datos consiste en eso. Evaluar esos resultados. Si estos no concuerdan con la expectativa del científico, entonces estos pues tienen que realizarse por segunda vez, que puede ser que se haya cometido un error. ¿Ok? Entonces, si eso ha ocurrido, pues se vuelve a contrastar y el resultado tiene que ser favorable. Si el resultado sigue siendo, ojo, no favorable, entonces el problema no es ¿ya? Lo que se tendría que hacer es cambiar la hipótesis, modificar la hipótesis. El problema no está en la contrastación, entonces el problema está en la hipótesis. El problema no está aquí, entonces tiene que ser con la hipótesis. Entonces la hipótesis de repente está mal formulada, mal planteada, entonces hay que cambiar de hipótesis o modificarla, ¿ya? Para poder finalmente evaluar los resultados exitosos o perjudiciales del método. ¿Ok? A ver. Por aquí tenemos la diferencia entre una ley científica y una teoría científica. ¿En qué se diferencia una ley científica de una teoría científica? Simple. La ley científica es una proposición universal. Una proposición universal. Y en esta proposición siempre aparece el cuantificador todo. Todo. Todo es una palabra, ya que expresa una cantidad. ¿Ok? Entonces, el cuantificador en una proposición universal verdadera. ¿Ok? Entonces, la ley, ¿ok? Lo que hace es describir, explicar y también puede predecir fenómenos futuros. ¿Ok? La ley permite explicar una estructura simple de la realidad, es decir, algunos fenómenos de la realidad. Pocos. ¿Ok? En cambio, una teoría científica, ¿qué cosa es? Una teoría científica es el conjunto de leyes. En una teoría hay un conjunto de leyes. O sea, una teoría es ley 1 más ley 2 más ley 3. Es un conjunto de leyes. Una teoría. ¿Ok? Un conjunto de leyes. Ahora, al ser un conjunto de leyes, ¿ok? Entonces, eso significa, ya eso significa que la teoría permite explicar una mayor cantidad de fenómenos, a diferencia de una ley. Una ley puede explicar o permite explicar algunos fenómenos, pocos, pero la teoría tiene, ojo, el potencial de poder explicar una gran variedad, ¿no? Diversidad de fenómenos en la realidad. ¿Ok? En cambio, la ley estudia y nos permite describir, explicar estructuras simples de la realidad. ¿Ok? Entonces, esa sería la diferencia. Ahora, en el lenguaje ordinario, en el lenguaje a veces cotidiano, nosotros decimos
oye, tengo una teoría. Así nos expresamos a veces. Decimos, tengo una teoría, pero eso no sería adecuado, porque tú no tienes una teoría. Lo que tú tienes en ese momento, cuando dices que tengo una teoría, lo que tú tienes no es una teoría, es una suposición, es una conjetura. Lo adecuado sería tengo una conjetura o propongo una conjetura. Una conjetura, ¿ya? Una suposición o una hipótesis. ¿Ok? Entonces esa sería la diferencia entre una ley y una teoría. Una teoría, por ejemplo, la teoría de la mecánica de Newton, mecánica newtoniana, está compuesta de las leyes como gravitación universal, ley de la inercia, entre otras. O la teoría de la evolución de Darwin, también está compuesta de leyes, variabilidad, adaptación, etc. Bien, diferencia entre técnica y tecnología. Entonces, una técnica que vendría a ser un saber hacer, un saber hacer, ¿ya? Saber hacer. O sea, un saber productivo. Eso es una técnica. Es un saber, un tipo de conocimiento, pero productivo. Es decir, procedimiento que llevamos a cabo ¿para qué? Para transformar la naturaleza, básicamente. La rueda o el arado son ejemplos o invenciones técnicas. ¿Ok? Serán ejemplos de técnica. La rueda o el arado. En cambio, la tecnología, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser también un saber hacer, pero de tipo sofisticado. O sea, la tecnología es más sofisticada que la técnica. Es sofisticada en comparación con la técnica. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que la tecnología es resultado del mayor avance o desarrollo de la ciencia. ¿Entiendes? Entonces, la tecnología es resultado del avance de la ciencia moderna y contemporánea. Bien, a mayor desarrollo de la ciencia, tenemos tecnología. A menor desarrollo de la ciencia, tenemos técnica. ¿Ok? Ejemplo de tecnología, pues, ¿ok? Los robots, los cohetes espaciales, los teléfonos inteligentes, los celulares, son un buen ejemplo de tecnología. Muy bien. Bueno, otro de los aspectos que también tiene relación con la tecnología es la crítica que se ha hecho a la tecnología o a la técnica, o en todo caso a la técnica y a la tecnología, porque tiene efectos nocivos o perjudiciales en los niños que se vuelven ludópatas, ¿no? Bueno, niños, adolescentes, hasta adultos que se vuelven ludópatas, que están en los videojuegos, etcétera, o las redes sociales y el efecto, cómo influyen las redes sociales, cómo se utiliza la tecnología. Hay gente que se vuelven tecnófilos, amantes de la tecnología. ¿Ok? Por aquí tenemos el problema de los problemas epistemológicos contemporáneos. Solo vamos a mencionar los dos problemas nada más. Estos problemas son los más importantes en epistemología contemporánea.
Uno es el problema que mencioné al inicio, el problema de la demarcación entre ciencia y pseudociencia, o entre ciencia y metafísica. Establecer la diferencia entre ciencia y pseudociencia. Este va a ser uno de los principales problemas de la epistemología contemporánea. ¿Ok? Y el otro problema es el problema de la demarcación. ¿Ok? El problema de la demarcación entre ciencia y pseudociencia. Recuerden que Popper va a plantear la falsación o el falsacionismo como criterio para establecer la diferencia entre ciencia y pseudociencia. Mientras que el Círculo de Viena va a establecer la verificación o el verificacionismo como criterio ¿ok? Entonces, cada uno va a plantear criterios distintos, tanto Popper por un lado como el Círculo de Viena por el otro. Le va a plantear la verificación para los problemas vinculados a la demarcación. La demarcación entre ciencia y pseudociencia. Hasta ahí, preguntas, dudas, consultas. Todo bien, profesor. Bueno, aquí habíamos planteado dos problemas. El problema de la demarcación y el problema de la objetividad. ¿Ok? Estos dos son problemas importantes para los epistemólogos contemporáneos. El problema de la demarcación, en primer lugar. En segundo lugar, el problema de la objetividad en las ciencias. Es decir, que los científicos logran alcanzar un conocimiento objetivo, la objetividad absoluta. Si podemos conocer o representar de manera ¿ok? Entonces tiene que ver con eso. Si nuestros conocimientos se adecúan al objeto, realmente describimos los objetos tal y como son o los alteramos, los modificamos con nuestros sesgos ideológicos, con nuestros intereses, alteramos los resultados, sí o no, tiene que ver con eso. Entonces, si nuestros conocimientos son objetivos o son subjetivos, ¿ok? Básicamente tiene que ver con eso. Estos son dos problemas importantes. ¿Ya? Dos problemas importantes en la ciencia, pero sobre todo el problema de la objetividad, sobre todo está presente y es una preocupación para en el ámbito de las ciencias sociales y de las humanidades, ¿ya? De las ciencias sociales y las humanidades, básicamente. Bien, a ver. A ver, ¿qué tenemos por acá? Vamos a leer las preguntas atentamente. A ver, dice uno, Raquel. Raquel sostiene que dice que el derecho y la antropología no pueden ser consideradas como ciencias, ¿ya? La antropología y el derecho, porque sus observaciones carecen de objetividad plena, o sea, no llegan a la objetividad plena absoluta y no pueden hacer predicciones. ¿Ok?
Dice, por el contrario, Miguel considera que las ciencias naturales y las sociales presentan diferencias respecto del método y el objeto de estudio. O sea que las ciencias naturales y sociales se diferencian, claro que sí, se diferencian por sus métodos y objetos de estudio. No obstante, para él ambas son ciencias, solo que en sentido diferentes. Estas reflexiones están relacionadas con la disciplina filosófica conocida como. ¿Se refiere a qué disciplina? Obviamente, aquella de la que estamos hablando ahora, ¿cierto? A la ontología, ¿a cuál? A la epistemología, ¿cierto? La epistemología. Entonces, la clave, ¿cuál sería? La clave sería la D de dado, ¿cierto? D de dado. Muy bien. ¿Ok? 1 dado. La 1 está bien, está claro para todos que es la D. ¿Alguna duda, consulta sobre la 1? No hay problema. Todo claro. La epistemología se encargaría de eso. A ver, vamos con la número 2. A ver. Dice, se puede sostener que los criterios de validación de una teoría no son necesariamente dependientes de criterios metafísicos. O sea que las teorías no se basan en criterios metafísicos, o al menos no dependen de ellos. Es un asunto de controversia, dice. Esto es polémico. Hay quienes admiten que los cánones del método hipotético deductivo son totalmente independientes de las opiniones que se sustentan acerca de la realidad objetiva o de las sustancias primarias que constituyen el universo. Para otros no es así. Los presupuestos filosóficos que existen, dice, en la ciencia, ¿ya? En la ciencia, influirían de un modo esencial en la adopción de este. En la adopción de este. O aquel criterio epistemológico, dice, de manera que el término filosofía de la ciencia, dice acá, filosofía de la ciencia es más amplio. Es más amplio que el término epistemología. Que el término epistemología. Dice que es más amplio que epistemología, que el término epistemología. Y esta sería tal vez una disciplina independiente de aquella. Si bien las conexiones entre ambas y las presuposiciones epistemológicas constituyen de por sí un asunto del mayor interés filosófico. Muy bien. Entonces, ¿qué dice acá? Según el texto, es correcto afirmar que es correcto afirmar que es correcto afirmar que, a ver, tenemos por acá. Los presupuestos epistemológicos no constituyen un asunto de interés filosófico. ¿Mm? Los presupuestos filosóficos no influyen, los cánones del método hipotético siempre dependen de los criterios de validación de la ciencia son independientes de los criterios de... ¿Los criterios de validación? No. La filosofía y la ciencia abarca mayor rango explicativo que la epistemología. Bueno, según el texto, lo que se plantea sería esto. Lo correcto sería la filosofía y la ciencia abarca un mayor rango explicativo que la de la ciencia, ¿no? Que la epistemología. Entonces la clave sería la E. A ver, clave, la número 2, ¿qué dicen? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Dudas al respecto? 2, la E de enano. 2 enano. Ya. Pueden ustedes escribir, marcar sus claves en el chat, ya, para poder revisar a ver si están participando. Muy bien, vamos con la pregunta número 3. A ver, ¿qué dice aquí en la número 3?
En la número 3, ya, nos están hablando de Nadia. Dice, Nadia ha ido a estudiar, ¿qué cosa? Antropología en San Marcos. Ella quiere estudiar al ser humano en su relación con su entorno y su cultura. Así podrá entender cómo son las personas de su país. Sin embargo, sus padres quieren que estudie medicina. Ah, que hay un conflicto entonces. A ver, según la clasificación de las ciencias Podemos, ¿qué podemos hacer en ese caso? Complete los espacios. A ver, ¿qué tenemos ahí? Completar espacios. Complete los espacios. A ver, si completamos, Andrea busca estudiar una ciencia como la antropología. ¿Y la antropología qué tipo de ciencia es? Una ciencia social, pues. Ya. Y la medicina es una ciencia aplicada. Entonces sería la C. Casa. 3, casa. 4. Muy bien. Están participando. A ver. Vamos con la 4. ¿Ya? En la 3 no hay ningún problema. Vamos con la 4. Dice, durante una fresca tarde de otoño, un físico observaba cómo un manto de hojas muertas, ¿ya? Caídas en la superficie, dice, se desplazaba en la misma dirección en que soplaba una ráfaga de viento. ¿Ok? Entonces el físico postuló, dice, que al viento que soplaba, dice, con la fuerza como la causa. Ajá, acá dice la causa. ¿Ok? Está hablando de la causa, de por qué ocurre este fenómeno. Entonces dice acá, podemos concluir por consiguiente que al hacer dicha atribución, el físico ¿qué está haciendo el físico? ¿Está planteando un problema que carece de solución? No, está explicando dicho fenómeno mediante una hipótesis que está haciendo el científico. ¿Está reivindicando la autonomía de la materia? No. Lo que está haciendo es demostrando, planteando, mostrando qué está haciendo. Está explicando dicho fenómeno mediante una hipótesis. Mediante una hipótesis. Correcto. ¿Ok? Pregunta 5 y 6. Dice, en las ciencias vitales, aquí vitales hace referencia a las ciencias naturales, ¿ya? A las ciencias naturales, y luego dice sociales. Ambas son ciencias fácticas, según la clasificación de Bunge. Dice, las leyes concernientes a las relaciones numéricas nunca permiten la predicción de resultados con precisión comparable a la ley de Ohm. Dice. Esto no es porque las leyes en sí mismas sean menos invariables que las de los físicos, sino porque se refieren a eventos dice, cuyas causas la ciencia aún no comprende. Los eventos son el resultado, digamos, de las oportunidades. A ver. Ya, dice acá, estas
pueden predecir el resultado de eventos individuales, como por ejemplo las características hereditarias de un organismo particular, aunque pueden realizar acertadas predicciones sobre las posibilidades estadísticas de una amplia serie de eventos como índices de distribución de ciertas características a una población. Cinco. Según el texto, podemos señalar que en las ciencias sociales, las leyes, es sobre las leyes, la pregunta es sobre las leyes en las ciencias sociales. O sea, las leyes son las mismas que en las ciencias naturales o se diferencias de ellas. Esa es la problemática aquí. Entonces, ¿cuál sería la clave? A ver, ¿qué marcaron? La C. A ver, dicen que la C. A ver. Dice la C. Difícilmente pueden predecir los resultados. Dice el resultado o ocurrencia de un evento individual o particular. Así es, correcto. Muy bien. Entonces, esto es una, digamos, es un aspecto de lo que se está señalando sobre las leyes en el ámbito de las ciencias sociales. Correcto, casa. 6. Del texto podemos inferir qué es lo que se puede inferir en la 6. Que no existe la posibilidad de establecer leyes científicas con precisión. No hay una diferencia entre las leyes de las ciencias físicas y las sociales. No existen leyes científicas verdaderas. ¿Podemos conocer solo las características hereditarias de un organismo particular? No. La clave en la 6 sería que no hay una diferencia o no hay diferencia entre las leyes de las ciencias físicas y las ciencias sociales, o si hay. Hay una diferencia. No existen leyes científicas verdaderas, no. La clave sería, hay una diferencia entre las leyes, ¿no? Es lo que el texto nos está planteando, la diferencia. Sí hay una diferencia. ¿Ya? Sí hay una diferencia entre las leyes de las ciencias físicas y de las ciencias sociales. Muy bien, correcto. A ver, en la pregunta número 7, tenemos en la 7, dice verdadero o falso. Tenemos que marcar sobre qué. Sobre, aquí nos están planteando la pregunta sobre el método científico. Señale la verdad o falsedad. A ver, sobre el método científico. Dice, las hipótesis representan una solución concluyente. ¿Eso será verdadero o falso? ¿Eso será Falso. falso o verdadero? Falso. Falso, pues, así es. Porque no son concluyentes, son provisionales, son tentativas, básicamente. La refutación es una posibilidad en el proceso de contrastación. Es una posibilidad que se refute la hipótesis, se invalide, sí, por supuesto, o se reformule. Claro que sí, sería verdadero. 3. Como punto de partida, el científico debe encontrar problemas irresolubles, o sea que no tienen respuesta, no tienen solución. Falso. En la contrastación no se utiliza cuadros
estadísticos, dice no se utiliza, pero sí se utilizan. No se utilizan sería falso. Sí se utilizan. Entonces, ¿cuál es la clave? La. Avioncito. Muy bien. A ver, dice acá. En la 8 y 9. Para un modo determinado de analizar y clarificar los hechos puede conducir a una explicación de los fenómenos en cuestión. Debe estar basado en hipótesis acerca de cómo están conectados esos fenómenos. Sin esas hipótesis, el análisis y la clasificación son ciegos. O sea, se requieren hipótesis, es lo que está diciendo acá. Muy bien, dice acá. Aquí nos hablan de la inducción, mírenme. Inducción. La inducción se concibe a veces, como un método que por medio de reglas aplicadas mecánicamente nos conduce desde los hechos observados, o sea, lo particular, a los principios generales, o sea, las leyes. En este caso, las reglas de la inferencia inductiva, aquí me está hablando de la inferencia inductiva, me está hablando de la inducción, no de la deducción. Proporcionarían, dice acá, cánones efectivos del descubrimiento científico. La inducción sería un procedimiento mecánico, analógico o análogo al familiar procedimiento para la multiplicación de enteros. Ok, dice acá. Que lleva en el número finito de pasos predeterminados y realizables mecánicamente al producto correspondiente. 8. Según el texto, si no existieran las hipótesis, ¿qué pasaría? La respuesta sería 8. ¿Cuál es la 8? Clave en la 8, ¿cuál sería? La B. La B. La B. No podrían establecerse relaciones explicativas. Muy bien. 8B. Correcto. A ver. 9. Según el autor, las reglas de la inferencia deductiva. Pero el texto nos ha hablado de las inferencias inductivas. A ver. Vamos a ver, creo que es aquí hay que hacer una corrección. Ya. Porque las alternativas hacen referencia a otra cosa. ¿Proporciona el procedimiento mecánico para la deducción? No. Ya, aquí vamos a corregir esta partecita. La palabra deductiva, donde dice aquí deductiva, en lugar de deductiva, debe decir inductiva. Inductiva. ¿Ya? Inductiva. Entonces, si pones inductiva, ¿ya? La clave sería proporcionan cánones efectivos para el descubrimiento científico. Sería la C. Casa. ¿Ya? Según el texto sería casa. ¿Ok? Cánones efectivos para el descubrimiento científico. Se refiere a la inferencia inductiva, no la deductiva. El texto no me ha hablado de inferencia deductiva, sino inductiva. Casa. 9, casa.
¿Ok? Ahora, en la 10, ¿qué tenemos acá? Dice, en 1844, Pasteur, ¿ya?, investigó dos sustancias, el ácido tartárico y el ácido racémico. Ambos tenían la misma composición química, pero dice el ácido tartárico giraba al plano de la luz polarizada, mientras que el racémico no lo hacía. Pasteur sospechó que los cristales de las sales del ácido tartárico eran asimétricos y los del racémico asimétricos. Simétricos y asimétricos. Al examinar el microscopio ambas series de cristales, comprobó con sorpresa que ambas eran asimétricas. Ok. A partir del pasaje anterior, dice aquí, del pasaje anterior, ¿no? Se infiere que el examen microscópico que efectúa Pasteur es una muestra clara de que el método científico permite, ¿qué permite el método científico? Permite, ¿qué cosa? ¿Cuál sería la clave ahí? Mostrar las ventajas del microscopio, dar origen a una estructura teórica abstracta, entablar vínculos entre ciencia y técnica, soslayar la naturaleza de los experimentos. No. La clave sería... Muy bien, chicos, muy bien. Muy bien. Refutar las hipótesis previamente formuladas. Ujú. Permite refutar las hipótesis previamente formuladas. Así es. Correcto. Y aquí abajo dice sobre el Perú y por ingenieros, investigadores, ¿no?, biólogos pertenecientes a una sociedad de investigadores. Dice, según los especialistas, el proyecto busca comprobar que los microorganismos actúan de manera diferente cuando están en el espacio. Para dicha comprobación se enviarán 2 bacterias a la Estación Espacial China. Ok, entonces, sobre microorganismos y cómo es que ellos actúan en diferentes condiciones, espacios. Podemos señalar, dice acá, el proyecto busca probar, dice, se enmarca en lo que se denomina, ¿a qué se refiere? Se denomina, ¿qué cosa? Una ley, una comprobación, una hipótesis, un marco teórico, básicamente se enmarca en lo que vendría a ser ¿qué cosa? Me están marcando la C, me dice, entonces podría ser la C, una comprobación. Busca probar, ¿era una comprobación? Lo que el proyecto busca probar se enmarca en lo que se denomina una comprobación. Hipótesis. Claro, o sea, todavía no hemos pasado, o sea, no se está planteando todavía la contrastación, todavía estamos en el nivel de la hipótesis, todavía seguimos en el nivel de la hipótesis, básicamente, ¿ya? En el nivel de la hipótesis. Se busca probar, no es que ya se haya probado, corroborado, todavía no se ha corroborado, recién se va a corroborar, todavía no se ha corroborado, entonces estamos todavía en el plano o en el nivel hipotético, básicamente, la hipótesis de trabajo. ¿Entiendes? ¿Ok? Solía creerse que el discurso científico, dice acá, no incluye elementos hipotéticos, sino tan solo hechos, nada más que hechos.
¿no? Observaciones de hechos, ¿no? O evidencia empírica. Y sobre todo lo que en inglés dice hard facts. Ahora se comprende que el núcleo de toda teoría científica es un conjunto de hipótesis verificables. Las hipótesis científicas, ¿ya? Las hipótesis científicas son, dice, remates de cadenas inferenciales no demostrativas. ¿Ya? Cadenas inferenciales no demostrativas. Analógicas o inductivas, más o menos, ¿ya? Dice acá, oscuras, ¿ya? Más o menos oscuras. Por otra parte, son puntos de partida de las cadenas deductivas cuyos últimos eslabones, los más próximos a los sentidos en el caso de la ciencia fáctica, deben pasar por la prueba de la experiencia. Por la prueba de la experiencia, dice ahí, ¿no? De la experiencia. Muy bien. Ya está. Más aún, dice, habitualmente se concuerda de que debiera llamarse hipótesis no solo a las conjeturas de ensayo, sino también a las suposiciones razonablemente confirmadas o establecidas, pues probablemente no hay enunciados fácticos generales perfectos. La experiencia ha sugerido adoptar este sentido de la palabra hipótesis. Ok. Muy bien. Ya. Entonces, ¿qué nos preguntan acá? Bunge, la ciencia, su método y su filosofía. Acá nos preguntan, dice acá, las hipótesis científicas son, ¿qué cosas son? Son puntos de partida, son remates de cadenas inferenciales no demostrativas, no toman en cuenta la experiencia por ser dudosa y relativa, solo se usan para denominar a las conjeturas de ensayo. Entonces, ¿cuál sería aquí la clave? Las hipótesis científicas, según Bunge, pues son, ¿qué cosa? El punto de partida de una cadena hipotética que deben, claro, pasar, ¿por qué? Deben pasar por la prueba de la experiencia. Así es, por la prueba de la experiencia. O sea, la prueba en el sentido de, ¿no? También en un sentido de corroboración, de contrastación, ¿no? De contrastación, hard facts. Es hechos concretos. Ujú. Entonces la clave sería estamos en la 12. 12 sería avión. Avioncito. Clave avión. ¿Ok? ¿Alguna consulta, alguna duda sobre estas preguntas? Sobre estas claves. La consulta. A ver. A ver. Bueno, Isabel está preguntando sobre las suposiciones razonables sobre una minoría igual, dice, igual manera, sería válido llamarlo así necesariamente, debe ser la mayoría de personas. Bueno, esa pregunta tiene que ver con cómo se validan, ¿ya?, las teorías científicas o los resultados de la ciencia. Es decir, depende de una gran cantidad de personas o de alguien en particular. ¿Cómo es esto, no? ¿Es una minoría o una mayoría de personas que respalda esto? Lo que ocurre es esto. Lo que ocurre es que la ciencia
no depende de las personas que no son científicos. Es decir, no depende de que mucha gente crea o no crea en una teoría científica. La ciencia se desarrolla incluso al margen de mucha gente que no se dedica a la ciencia, pues, ¿no? Entonces, la ciencia no se valida porque una gran mayoría de personas acepta o no acepta las verdades de la ciencia. No. Ahora, lo que debe entender es que independientemente de la gente de la calle, de sentido común o la gente que se dedica a otras cosas, ¿no? Aquí lo importante es la comunidad científica. O sea, quien valida, quien legitima, quien respalda una teoría son los científicos. Ellos, no nosotros. Ahora, si dentro de la comunidad científica estamos hablando de una mayoría de científicos, por supuesto, las verdades de la ciencia tienen un carácter intersubjetivo. Es la comunidad, el conjunto de científicos que respalda, valida, corrobora una teoría. No necesariamente el científico, ¿no? Por ejemplo, Copérnico planteó su modelo para explicar el universo, estructura, pero no fue suficiente. Fue necesario que Galileo respaldara ese modelo, que Galileo fabricara su telescopio para poder comprobar lo que Copérnico había planteado. O sea, no era suficiente lo que Copérnico dijo. O sea, la revolución copernicana en realidad se hace posible hablar de una revolución copernicana a partir de las observaciones que hace Galileo con el telescopio, porque va a respaldar de manera contundente la teoría de Copérnico, el modelo copernicano, y va a darle un duro golpe de muerte al modelo aristotélico tolemaico. Pero no es que Copérnico nada más con la formulación de su sistema de pronto logró una aceptación inmediata. No fue así. No fue de inmediato. Entonces tienen que aparecer Galileo, Kepler y luego Newton y así. Entonces, con el tiempo, esas teorías son aceptadas, ¿ok? Son respaldadas, validadas, pero a partir de evidencia empírica, ¿no? De pruebas que se van a hacer. Entonces, la comunidad también hay una disputa, hay controversias en la comunidad científica, y eso también tiene que ver con el papel que ha jugado la Iglesia, porque la Iglesia ha jugado un papel en el sentido de ir en contra de los avances de la ciencia. Ha impedido, incluso prohibió, o hizo prohibiciones, y en algunos casos, pues condenó a algunos científicos a la hoguera. Entonces, hay otros factores que impiden también que la ciencia pueda desarrollarse, pueda progresar. Galileo fue sentenciado a un arresto domiciliario de por vida. Lo sentenciaron y Galileo estuvo en su casa encerrado, le prohibieron hablar del copernicanismo. Por eso Galileo era copernicano en privado, pero en público era aristotélico. En público él no podía defender el copernicanismo, tenía que defender el modelo de Aristóteles y Ptolomeo, el geocentrismo, pero en privado, en su casa, con sus amigos de confianza, él era copernicano, porque la iglesia estaba siempre vigilándolo y prohibiéndole hablar del copernicanismo, de defender el sistema copernicano. Bien. Entonces, esas presiones, esa censura ha existido en la historia de la ciencia. A eso se han enfrentado muchos científicos. Es célebre el conflicto que vivió Galileo en relación a la Santa Inquisición y a la Iglesia, ¿ya? A las sentencias y a la censura que hubo que le hicieron a Galileo. ¿Ok? Entonces, eso puede ocurrir. Pero sí tiene sentido esto que señala sobre la comunidad científica. Finalmente es la comunidad la que respalda y valida una teoría. La gente de la calle no, tienen que ser científicos. Los científicos hacen eso. ¿No? Melissa me pregunta sobre si tengo aún ejemplares del libro de estética. Sí, sí tengo ejemplares todavía, así que, bueno, pueden adquirir los libros. Las entregas de los libros son únicamente en el local de Grupo Ciencias de la Academia. ¿Ya? Los días lunes yo estoy en San Juan del Urigancho, en el local de San Juan, y los días miércoles y viernes estoy en el local de Comas, ¿ok? Entonces estoy ahí todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, 4:30. Pueden enviar a un familiar
alguien puede ir a recogerlo, ¿no? Simplemente me escriben o puede ser también con Yape o simplemente me mandan un mensaje y ese mismo momento me pagan en efectivo. Yo bajo, estoy en alguna de las aulas, pero claro, tienen que avisarme con anticipación que van a ir, ¿no? Profesor, un día antes, alguien va a ir a recoger a tal hora, entonces ya más o menos yo puedo esperar, ¿no? O bajo a esperar a la persona para entregarle el ejemplar. El costo del ejemplar es de 20 soles, ¿ya? Es sobre estética, todos los temas de estética, básicamente. ¿Ok? Bien, entonces, de esa manera. Bueno, si va a ser con anticipación, sería mejor, ¿saben por qué? Porque de tal manera que yo lo firmo. Puedo firmar tu libro y ya está. Si es que es un día antes, ¿no? Con anticipación me dicen, me hacen el yape, entonces yo ya voy ese día, le entrego, dejo el libro ya firmado y si alguien viene, lo recoge nada más. ¿Entiende? Depende de ustedes. Cualquier cosa me avisa. ¿Ya? Entonces, de esa manera. Ya. A ver, ahí les dejo el número para el yape. ¿Ya? ¿Ok? Cualquier cosa me escriben para, la entrega del libro y normal. ¿Ok? Ya les indiqué los locales de la academia y, bueno, los horarios para que lo recojan en la academia. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? Ok. Bien, jóvenes, cuídense mucho. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana ya en el local de la academia. Están, creo que están haciendo algunas reparaciones. Y, bueno, me parece que eso es lo que se ha informado al respecto. Espero la comprensión del caso, ¿ya? Al respecto. Muy bien, cuídense mucho, hasta luego, nos vemos, chao, chao, hasta luego, cuídense mucho.